Debajo de los grandiosos muros de la mansión de Henman, el FBI descubrió algo que desafió sus expectativas, un túnel oculto que se extendía hasta las profundidades de la Tierra. Pero cuando se aventuraron a entrar, un escalofrío recorrió sus espinas. ¿Qué había estado oculto debajo de esta casa durante todos estos años? Un oscuro secreto tan horrible, tan increíble, que dejó completamente sin palabras incluso a los agentes más curtidos en la batalla. Quédate con nosotros, porque lo que desenterraron te dejará sin aliento. Cuando el FBI llegó por primera vez a la extensa propiedad de Hackman de $4 millones en Santa Fe, no esperaban más que una investigación de rutina. La solitaria leyenda de Hollywood había vivido sus últimos años aislado, con rumores girando en torno al misterioso pasado de la mansión, pero nadie los tomó en serio. Es decir, hasta que los agentes entraron a la casa. Desde el principio, algo se sintió mal. No fue inmediatamente obvio, pero a medida que avanzaban por las habitaciones, un patrón inquietante comenzó a surgir. La propiedad de Hackman era magnífica, casi impecable. Cada objeto estaba perfectamente en su lugar, cada superficie brillaba con limpieza. Pero entonces, las sutiles perturbaciones comenzaron a revelarse. Una silla estaba ligeramente torcida, como si alguien se hubiera ido apresuradamente. El suelo tenía leves marcas de desgaste, lo que sugería que algo pesado había sido arrastrado y luego devuelto rápidamente. Los objetos personales, libros, fotografías enmarcadas, un pequeño reloj sobre el escritorio, estaban extrañamente descentrados, como si los hubieran movido y reemplazado descuidadamente. Este no era el tipo de desorden que uno esperaría de un error casual, insinuaba una búsqueda, o quizás un encubrimiento. Los agentes se repartieron por la vasta propiedad, revisando cada habitación, cada armario e incluso el ático. Nada abiertamente alarmante les llamó la atención, pero a medida que avanzaban en la casa, su inquietud no hacía más que crecer. Destacaba una habitación en particular, la biblioteca. El aire en esa habitación se sentía diferente, más pesado, como si contuviera un secreto. Si bien el espacio era un testimonio de un hombre que había vivido una vida larga e ilustre, los agentes no tuvieron tiempo de apreciar la decoración. Su atención se había desplazado hacia algo mucho más siniestro. Una estantería, apoyada contra la pared del fondo, les pareció extraña. No estaba fuera de lugar per se, pero había algo antinatural en ello. Un agente pasó los dedos por el borde, presionó ligeramente, y para su sorpresa, se movió. Un leve crujido resonó en la habitación cuando la estantería se abrió, revelando un túnel estrecho y oscuro detrás de ella. El equipo intercambió miradas atónitas. Esto no estaba en los planes. La mansión había sido documentada meticulosamente, contabilizando cada habitación y pasillo. No se había hecho mención de un túnel oculto. Sin embargo, aquí estaba, una entrada secreta hábilmente oculta detrás de las estanterías. Se armaron con linternas y entraron con cautela en el túnel. Era estrecho y opresivo, con muros de piedra toscos y sin terminar. A diferencia de los espacios opulentos y cuidadosamente decorados de arriba, este pasaje parecía primitivo, incluso antiguo. Cuanto más se aventuraban, más fuerte se volvía el aire rancio y mohoso, como si hubiera permanecido intacto durante décadas. Las paredes del túnel estaban toscamente labradas y envejecidas, con algunos ladrillos desmoronándose en los bordes, mientras que otros estaban cubiertos por una gruesa capa de polvo. Esta no fue obra de un constructor moderno, parecía mucho más antiguo, como si fuera anterior a la época de Hackman en la casa. A medida que avanzaban, el túnel comenzó a descender más profundamente en la tierra, llevándolos más hacia lo desconocido. Este no era un simple pasaje de almacenamiento, estaba claramente diseñado para llevarlos a alguna parte. Los agentes se sintieron cada vez más incómodos al observar detalles más inquietantes. El terreno irregular sugería disturbios recientes. Alguien había estado aquí no hace mucho. Y entonces, las paredes comenzaron a revelar extrañas marcas. Había débiles símbolos grabados en la piedra, a lo largo de los lados del corredor. Algunos parecían ser bocetos toscos, mientras que otros parecían meticulosamente tallados, casi como si fueran marcas intencionales, parte de un mensaje críptico más amplio. Fue entonces cuando hicieron un descubrimiento escalofriante, un pequeño trozo de metal oxidado, medio enterrado en el suelo. Un agente lo recogió con manos temblorosas. Era una clave, pero no una clave cualquiera.
Estaba intrincadamente grabado y sus bordes estaban adornados con símbolos que coincidían con los encontrados en las paredes del túnel. Quienquiera que hubiera construido este pasaje no solo había dejado una entrada oculta, también había dejado un enigma, un rompecabezas que nadie había resuelto todavía. Cuanto más viajaban, más inquietante se volvía el túnel. Finalmente, llegaron a una puerta al final del pasillo. A diferencia del resto del túnel, que era viejo y estaba en ruinas, esta puerta parecía diferente. Estaba hecho de hierro grueso, oxidado por los años, pero su diseño era aún más extraño, carecía de asa. No había una forma obvia de abrirlo. Parecía cerrado deliberadamente. Uno de los agentes se estrelló contra él y el sonido resonó por todo el túnel. Por el sonido hueco del otro lado, estaba claro que algo había más allá de esa puerta, algo intencionalmente encerrado. La verdadera pregunta era quién lo había sellado y qué intentaban proteger u ocultar. La búsqueda de algún registro de este pasaje oculto resultó vacía. Se revisaron nuevamente los planos de la propiedad, pero no existía ninguna mención del túnel. Ni registros de construcción, ni documentos inmobiliarios, nada. Era como si el pasaje nunca hubiera estado allí. Claramente, alguien había hecho todo lo posible para mantenerlo en secreto. A medida que los investigadores profundizaron en la historia de la propiedad, descubrieron otro giro: antes de que Ackman fuera dueño de la propiedad, varias otras personas habían ocupado la mansión, algunas de las cuales estaban vinculadas a antiguas riquezas de Hollywood, mientras que otras tenían conexiones con entidades gubernamentales. Era posible que este túnel hubiera estado allí mucho antes de la llegada de Ackman. Quizás había sido parte de una operación encubierta, una ruta de escape oculta o algo aún más siniestro. El descubrimiento del túnel transformó la investigación de una búsqueda rutinaria a un misterio profundo y sin resolver. Los agentes ya no estaban concentrados en el contenido mundano de las pertenencias personales de la mansión. En cambio, estaban armando un rompecabezas mucho más grande, uno que se extendía mucho más allá del propio Ackman. Los extraños símbolos, la puerta de hierro, el misterioso revestimiento del suelo, todo apuntaba a algo mucho más que un simple espacio de almacenamiento olvidado. El túnel había sido utilizado, y tal vez recientemente. La muerte de Ackman, envuelta en sospechas, parecía ahora aún más misteriosa. La mansión no era solo una casa lujosa, era un depósito de secretos, secretos que habían sido cuidadosamente ocultados durante décadas. El FBI había encontrado el túnel, pero aún se desconocía lo que les esperaba en sus oscuras profundidades. A medida que descendían más hacia el pasaje subterráneo, sus linternas revelaron paredes que parecían mucho más antiguas que la mansión que tenían encima. El túnel era más que un simple espacio oculto, era un ocultamiento deliberado. Cuanto más profundizaban, más claro quedaba que esta zona no había sido visitada en años, tal vez décadas, pero el inquietante silencio parecía engañoso. Alguien había estado allí y había estado allí recientemente. Finalmente, el pasaje se abrió hacia una enorme cámara subterránea. El espacio era enorme, mucho más grande de lo que los agentes habían previsto. Mientras se dispersaban, sus linternas parpadeaban sobre pilas de cajas de madera, objetos de metal oxidados y extraños y antiguos artefactos. La habitación parecía haber sido utilizada como almacén, pero ¿qué se había almacenado allí y por qué se había abandonado? La primera caja que abrieron estaba llena de polvo. La madera se había deteriorado con el tiempo y los papeles amarillentos del interior estaban frágiles y rotos en los bordes. A pesar de los estragos del tiempo, algunas páginas todavía eran legibles. La letra era frenética, irregular, casi desesperada. Algunos documentos parecían confesiones personales, garabateadas apresuradamente, mientras que otros detallaban transacciones que parecían apresuradas, incluso llenas de pánico. El contenido hablaba de secretos enterrados, secretos que habían sido cuidadosamente escondidos, secretos que nunca verían la luz del día. Mientras los agentes continuaban revisando las notas, un sentimiento inquietante comenzó a invadirlos. Estos no eran solo documentos viejos, eran fragmentos de un rompecabezas que nunca se había ensamblado, hasta ahora. Junto a la pila de documentos, había una sencilla caja de madera, cuya tapa apenas se cerraba, que contenía una colección de fotografías antiguas. Cuando uno de los oficiales abrió la caja, las imágenes se derramaron y se esparcieron por el polvoriento suelo de piedra. Las reunieron cuidadosamente y comenzaron a inspeccionar las descoloridas fotografías en blanco y negro.
Los rostros que les devolvían la mirada eran desconocidos, sus expresiones crípticas y difíciles de descifrar. Algunas fotografías capturaron reuniones secretas en habitaciones con poca luz, donde los hombres hablaban en voz baja, sus conversaciones ocultas en las sombras. Otros dirigieron su atención a lugares extraños y no marcados, lugares que no coincidían con ningún mapa conocido. Varias de estas imágenes mostraban a personas cuyas identidades habían sido borradas, ya sea de forma no intencionada o intencionada con el tiempo. Quizás lo más inquietante fueron las imágenes de artefactos que desafiaron la línea de tiempo histórica. Las herramientas y maquinaria fotografiadas estaban fuera de lugar y estaban en manos de personas vestidas con ropa de principios del siglo XX, lo que sugería un nivel de sofisticación tecnológica que no debería haber existido en ese momento. Una imagen en particular destacó. Era más grande que el resto y mucho más meticulosamente compuesta. Representaba a un grupo de personas paradas en una cámara que a los agentes les parecía inquietantemente familiar. Las paredes de piedra de la cámara estaban adornadas con marcas y símbolos, tallas que reflejaban las de las paredes del túnel detrás de ellas. Sin embargo, la fotografía era demasiado antigua para que Ackman hubiera tenido alguna participación en los acontecimientos que capturó. Las implicaciones de este descubrimiento fueron a la vez desconcertantes e inquietantes. Al parecer, este túnel no era una adición reciente a la propiedad. Mucho antes de que Ackman pusiera un pie en la finca, esta ya existía. Entre los papeles y cajas esparcidos, los agentes descubrieron una colección de peculiares objetos metálicos, muchos de los cuales estaban corroídos hasta quedar irreconocibles. Estas no eran herramientas modernas, poseían una artesanía que sugería un nivel de precisión e ingeniería muy adelantado a su tiempo. Algunos objetos presentaban engranajes intrincados y tubos enrollados, mientras que otros tenían bordes afilados y dentados, lo que indicaba que no estaban destinados a un uso normal. Estos artefactos parecían haber sido diseñados con un propósito muy específico en mente, uno que los agentes aún no podían comprender completamente. Un objeto en particular llamó su atención, un reloj de bolsillo, cuya tapa estaba adornada con extraños y elaborados grabados. A diferencia de los otros artefactos oxidados, este reloj parecía estar en muy buenas condiciones. El cristal estaba intacto y los grabados aún eran visibles. Pero cuando uno de los agentes dio cuerda al reloj, las manecillas permanecieron inmóviles, congeladas en un momento desconocido, casi como si el tiempo mismo hubiera sido suspendido en el momento en que se utilizó por última vez. Junto al reloj había una colección de joyería fina, artículos que claramente pertenecían a alguien importante. ¿Quién era el dueño de estos artículos y cómo terminaron enterrados debajo de la mansión? Con cada nuevo descubrimiento, se hacía cada vez más evidente que este espacio subterráneo estaba lejos de ser una simple zona de almacenamiento. Las paredes del túnel estaban cubiertas de símbolos, grabados en la piedra con cuidado y precisión. Algunos parecían ser símbolos alquímicos antiguos, mientras que otros parecían ecuaciones matemáticas. También había mapas estelares meticulosamente dibujados, con patrones que se alineaban con constelaciones conocidas, pero con puntos adicionales que no coincidían con ninguna formación estelar reconocida por la astronomía moderna. Uno de los agentes pasó los dedos por las tallas, intentando descifrar su significado. ¿Fueron estos símbolos mensajes secretos dejados por los creadores de este túnel, o fueron reliquias de una historia aún más antigua y olvidada? Algunos de los símbolos estaban parcialmente oscurecidos por el polvo, como si alguien hubiera intentado borrarlos en algún momento. ¿Pero por qué? Cuanto más desenterraban los agentes, más preguntas surgían. Ackman había vivido en la mansión durante décadas, pero no sabía nada de esta cámara subterránea. Si no hubiera sido consciente de ello, ¿quién había utilizado este espacio antes que él? Y si lo hubiera sabido, ¿qué habría estado ocultando? Entre los documentos, los agentes encontraron confesiones detalladas, registros de acontecimientos que alguien se había sentido obligado a documentar, pero decidió mantener enterrados. Las fotografías revelaron que este espacio subterráneo había estado en uso mucho antes de la época de Ackman, y los extraños artefactos sugerían un propósito que iba más allá del mero almacenamiento. ¿Era la cámara parte de una red secreta más grande? ¿Había sido utilizado para operaciones encubiertas? Los objetos en el túnel parecían haber sido alterados, manipulados de maneras que insinuaban experimentos o investigaciones. Pero incluso con todos estos inquietantes descubrimientos, quedaba una pregunta importante: ¿qué se escondía detrás de la puerta de hierro sellada al otro extremo de la cámara? Si todo lo que habían descubierto hasta ahora era inquietante, ¿qué les podría esperar al otro lado?
Los agentes eran conscientes de que sería necesario equipo especializado para abrir la puerta, pero también sabían que cualquier cosa que hubiera más allá podría ser algo que nunca debía ser descubierto. Mientras continuaban explorando, sus linternas iluminaron una visión siniestra, una enorme puerta de hierro oxidada incrustada en la pared de piedra. Su superficie estaba erosionada por el tiempo, pero parecía extrañamente fuera de lugar en el túnel, como si hubiera sido sellado por una razón específica. El aire a su alrededor se sentía más pesado, más frío, en marcado contraste con el resto de la cámara. Esta puerta tenía la apariencia de un pasaje oculto, uno que había sido sellado y olvidado con el tiempo. Los agentes se acercaron a la puerta con cautela, examinándola de cerca. No había manija ni ojo de cerradura, nada que sugiriera un medio convencional para abrirla. No estaba cerrado en el sentido tradicional, simplemente parecía estar cerrado, como si hubiera sido diseñado para permanecer sellado para siempre. El óxido en su superficie indicaba décadas, si no siglos, de exposición a la humedad. A pesar de su edad, la puerta permanecía firme e impenetrable, como si alguien hubiera hecho todo lo posible para garantizar que lo que había más allá nunca fuera perturbado. Un agente golpeó la puerta con una herramienta y el sonido que produjo fue hueco, profundo y resonante. Parecía resonar desde un espacio más allá, alimentando una creciente sensación de inquietud. Este no fue solo el final del túnel, había algo más del otro lado. Antes de intentar forzar la apertura de la puerta, los agentes solicitaron un equipo de imágenes térmicas para escanear la zona. Si el espacio más allá fuera realmente una extensión abandonada del túnel, habría permanecido frío e intacto durante años. Sin embargo, los resultados del escaneo térmico contaron una historia diferente. Del otro lado se detectaron débiles rastros de calor, débiles pero presentes, moviéndose, como si algo o alguien hubiera estado allí recientemente. Los agentes intercambiaron miradas inquietas. El túnel había estado desierto durante décadas, entonces, ¿por qué había calor residual más allá de una puerta que no se había abierto en años? Alguien había estado allí recientemente o algo más estaba generando calor. La ausencia de una explicación clara solo profundizó el misterio. Siguiendo el protocolo, los agentes avisaron a sus superiores, solicitando autorización para abrir la puerta por la fuerza. Lo que ocurrió después solo avivó las sospechas de los agentes. Los funcionarios a cargo de la investigación cerraron rápidamente toda la operación. Cesó la discusión pública sobre el descubrimiento y se ordenó a los agentes que no hablaran sobre la puerta ni su contenido. Los medios de comunicación, que ya se habían enterado del túnel, empezaron a exigir respuestas. Pero no se hicieron declaraciones oficiales. Para un caso que ya había planteado tantas preguntas, el silencio que siguió fue ensordecedor. Si esto hubiera sido simplemente un antiguo almacén, un sótano olvidado o una sección de los cimientos de una mansión cerrada hace mucho tiempo, ¿por qué los funcionarios se negarían a hacer comentarios? La única explicación lógica para su silencio era que lo que había detrás de esa puerta de hierro no era solo histórico, era sensible, posiblemente incluso clasificado. El descubrimiento del túnel ya había reescrito toda la historia de la finca Ackman, pero esa puerta de hierro insinuaba algo mucho más profundo. Sugería un nivel de secreto que iba más allá de un simple pasaje subterráneo. Si bien el túnel en sí había sido un hallazgo sorprendente, esta fue una revelación completamente diferente. Era como si la puerta se abriera a un mundo de sombras que nadie debía ver. A medida que aumentaban las especulaciones, los investigadores profundizaron en la historia de la mansión. Si se hubiera construido el túnel, ¿quién lo habría construido? ¿Y si originalmente no era parte del diseño de la mansión, a qué otras capas ocultas se conectaba? Se llamó a expertos en arquitectura histórica para examinar la construcción del túnel, y sus hallazgos solo profundizaron el misterio. Algunas secciones del túnel se construyeron con materiales que no coincidían con la época en la que se construyó la mansión Ackman. Algunas partes de la estructura subterránea incluso parecían ser mucho más antiguas que la propia mansión. Esto generó una posibilidad preocupante: el túnel podría haber sido parte de un sistema más grande y complejo. ¿Podría haberse conectado con otros pasadizos ocultos debajo de Santa C? Los túneles subterráneos tenían una larga historia. Muchas ciudades de todo el mundo se construyeron sobre redes secretas utilizadas para el contrabando, las fugas clandestinas y las operaciones militares encubiertas. Era totalmente plausible que la propiedad de Ackman estuviera situada encima de dicha red.
Mientras los investigadores examinaban registros antiguos, descubrieron informes que planteaban preguntas aún más oscuras. Hace décadas, durante renovaciones anteriores, varios trabajadores habían desaparecido misteriosamente de la finca. Su desaparición nunca se explicó del todo, aunque persistieron los rumores. El folclore local hablaba de trabajadores que entraron a la mansión y nunca más fueron vistos. No había pruebas de que se hubiera cometido ningún crimen, pero el elevado número de desapariciones inexplicables que rodeaban la finca resultaba inquietante. Estos cuentos habían sido descartados durante años como meras leyendas urbanas, hasta ahora. El descubrimiento del túnel dio un nuevo peso a estos rumores olvidados hace mucho tiempo. Si la gente había estado desapareciendo dentro y alrededor de la mansión durante años, ¿podría el túnel contener la clave del porqué? Los lugareños también hablaron de actividades extrañas cerca de la finca, vehículos camuflados que llegaban en plena noche, débiles sonidos de construcciones subterráneas incluso cuando no había ningún proyecto oficialmente en marcha, y figuras vistas moviéndose en el borde de la propiedad, desapareciendo en las sombras. En ese momento, estos sucesos fueron descartados como paranoia, el comportamiento excéntrico de un actor anciano que valoraba su privacidad. Pero ¿y si esos avistamientos no fueran aleatorios? ¿Y si alguien hubiera estado usando el túnel todo el tiempo? A medida que surgieron más detalles sobre el pasadizo oculto, los investigadores centraron su atención en el inusual enfoque de seguridad de Ackman. Su mansión no era solo una gran propiedad, era una fortaleza. La propiedad estaba rodeada de altos muros, puertas reforzadas y sensores de movimiento estratégicamente colocados. Su sistema de seguridad era de última generación, equipado con cámaras termográficas y tecnología de reconocimiento facial. Para un actor anciano sin enemigos conocidos, este nivel de protección parecía excesivo, a menos que supiera que había algo que valiera la pena salvaguardar. Algunos especularon que la paranoia de Ackman se debía a su enorme riqueza, obras de arte de valor incalculable, artefactos raros y otros tesoros valorados en millones. Pero ahora, con el descubrimiento del túnel, surgió otra posibilidad. ¿Qué pasaría si el sistema de seguridad no estuviera diseñado para mantener a la gente fuera, sino para mantener algo dentro? Los planos originales de la mansión no mencionaban el túnel. No se habían solicitado permisos para ninguna construcción subterránea. A medida que los investigadores profundizaron, se hizo cada vez más claro que alguien había borrado deliberadamente cualquier rastro del túnel de los registros oficiales. Si Ackman había sabido sobre el túnel, parecía probable que hubiera descubierto algo que nunca debió descubrir. Pero si no lo hubiera sabido, entonces alguien más debió haber tenido acceso a su casa sin su conocimiento. A medida que comenzaron a surgir teorías sobre el uso del túnel, algunos expertos especularon que había sido una ruta de escape construida hace mucho tiempo con un propósito desconocido. Otros creían que podría haber sido parte de una red de casas seguras de la época de la Guerra Fría, diseñadas para proteger a las personas o secretos. Sin embargo, la teoría más inquietante apuntaba a que el túnel todavía estaba en uso. Si la puerta de hierro había estado sellada durante décadas, ¿quién había regresado a ella justo antes de que llegara el FBI? La negativa de las autoridades a hacer comentarios solo profundizó el misterio. ¿Qué había detrás de esa puerta? ¿Por qué la mansión de Ackman estaba situada encima de una estructura subterránea tan escondida? Y quizás lo más importante, ¿quién lo había estado usando? Lo que quedó cada vez más claro fue que lo que hubiera más allá de esa puerta nunca debía ser descubierto. Cuando los investigadores examinaron las cajas cubiertas de polvo en la cámara subterránea, se dieron cuenta de que no se trataba de un espacio de almacenamiento ordinario. Algunos de los artefactos estaban tan oxidados que eran irreconocibles, mientras que otros estaban inquietantemente bien conservados, como si no hubieran sido tocados por el tiempo. Entre los descubrimientos más desconcertantes se encuentran dispositivos metálicos con engranajes y mecanismos intrincados, diferentes a todo lo conocido. No eran herramientas, al menos no en el sentido convencional. Algunos objetos estaban tan finamente elaborados que parecían casi futuristas, mucho más avanzados que cualquier cosa que debería haber existido en el momento en que supuestamente fueron creados. Un agente pasó los dedos por una placa de metal lisa grabada con símbolos, caracteres que no se parecían a ningún idioma conocido. Algunas marcas parecían esquemas antiguos de maquinaria avanzada, pero el nivel de detalle sugería que estos dispositivos no eran reliquias del pasado. Parecían pertenecer a un futuro que aún no había llegado. Luego vino el descubrimiento más escalofriante, un pequeño cuaderno andrajoso enterrado entre los artefactos.
La encuadernación en piel se había agrietado y las páginas estaban amarillentas y quebradizas. La escritura en el interior era frenética, casi como si el autor hubiera estado bajo una inmensa presión. Las notas contenían referencias crípticas a un experimento, menciones a un proyecto oculto y advertencias cada vez más urgentes sobre algo que había salido terriblemente mal. Algunas entradas hablaban de sombras que no pertenecían y de una puerta que nunca debería haberse abierto. ¿Qué puerta? ¿Y qué había visto el autor? Ackman y su esposa fueron encontrados muertos en circunstancias misteriosas, lo que no hizo más que aumentar la creciente sensación de inquietud. Los informes oficiales afirmaron que murieron por causas naturales, pero demasiadas inconsistencias dejaron lugar a dudas. El cronograma no cuadraba y la forma en que se encontraron no coincidía con lo esperado. Los informes iniciales de la autopsia solo plantearon más preguntas, pero antes de que se pudiera llevar a cabo una investigación exhaustiva, las autoridades rápidamente sofocaron cualquier especulación. Luego vinieron los registros financieros. En los meses previos a su muerte, Ackman había transferido grandes sumas de dinero a cuentas en el extranjero, millones, movidas con una precisión calculada que sugería que se estaba preparando para algo. Alguien con ese tipo de riqueza no mueve dinero a menos que haya una razón, y Ackman parecía estar preparándose para un peligro inminente. Es posible que haya estado tratando de conseguir algo de valor antes de que fuera demasiado tarde, o puede que se haya dado cuenta de que algo peligroso se estaba acercando a él. Las fuentes afirmaron que Ackman había intentado vender la mansión varias veces, pero cada acuerdo fracasó misteriosamente. Nadie sabía si los compradores potenciales habían descubierto los secretos ocultos de la propiedad o si Ackman se había echado atrás por temor a que irse no le proporcionaría la protección que necesitaba. Lo que era seguro era que algo profundamente inquietante se había escondido bajo la superficie de su propiedad. Luego estaba el críptico mensaje final, una advertencia a un confidente cercano: si me pasa algo, no creas lo que dicen. El mensaje vago pero directo sugería que Ackman sabía que algo se avecinaba, pero fue silenciado antes de que pudiera compartir la verdad. A medida que se desarrollaron más descubrimientos, las respuestas del FBI se volvieron cada vez más esquivas. A pesar de las extensas búsquedas en la mansión y el túnel, no se revelaron detalles oficiales. Los investigadores que inicialmente hablaron con los medios de comunicación repentinamente no estuvieron disponibles, y los informes filtrados insinuaban archivos cifrados, comunicaciones ocultas y vínculos con figuras de alto perfil, pero nada de esto nunca se hizo oficial. El mayor misterio seguían siendo las fotografías encontradas en la cámara subterránea. ¿Quiénes eran las personas en esas imágenes? Muchos de sus rostros habían sido borrosos o borrosos deliberadamente. Estas no fueron solo instantáneas aleatorias. Eran registros cuidadosamente elaborados, con gran cuidado para ocultar las identidades de las personas involucradas. A medida que avanzaba la investigación, quedó claro que la historia de la mansión se remontaba mucho más allá de la época de Ackman. Los propietarios anteriores habían desaparecido misteriosamente, muchos se negaban a hablar sobre su estancia allí y otros habían sido obligados legalmente a guardar silencio mediante acuerdos firmados. Si esta mansión hubiera sido simplemente el hogar de un actor excéntrico, ¿por qué la necesidad de un secreto tan extremo? La especulación pública creció, impulsada por la falta de transparencia, y las sospechas de la gente se hicieron cada vez más agudas. Las teorías comenzaron a difundirse en foros en línea y entre periodistas de investigación, planteando preguntas sobre si el túnel había sido ocultado deliberadamente, si la mansión había sido construida sobre algo mucho más antiguo y si Ackman, sin saberlo, había comprado una casa llena de secretos. Y de ser así, ¿había descubierto esos secretos demasiado tarde? El descubrimiento final que pareció tener mayor importancia fue una colección de teléfonos viejos y dañados, enterrados en lo profundo de la cámara subterránea. La mayoría estaban rotas sin posibilidad de reparación, pero los analistas forenses recuperaron mensajes cifrados de los chips. Estos mensajes no eran personales, pero contenían instrucciones codificadas, referencias a reuniones secretas y nombres vinculados a desapariciones pasadas de alto perfil. Las implicaciones eran escalofriantes. Ya sea que estos teléfonos hubieran pertenecido a ocupantes anteriores o fueran utilizados por personas que accedían al túnel, pintaban un cuadro de operaciones encubiertas que tuvieron lugar mucho antes de la llegada de Ackman. ¿Había comprado, sin saberlo, una casa con una historia que se extendía más allá de sus cimientos? ¿O había descubierto algo que se suponía que nunca encontraría? A medida que surgía cada nueva pista,
Parecía más probable que Ackman no fuera simplemente una leyenda de Hollywood que murió por causas naturales, era un hombre que se había acercado demasiado a una verdad oscura y peligrosa. El mundo se quedó con preguntas persistentes. ¿Qué había más allá de la puerta de hierro? ¿Quiénes eran las personas en las fotografías? ¿De qué estaba realmente tratando de escapar Ackman? Y, lo más inquietante de todo, ¿qué otros secretos permanecían ocultos esperando ser descubiertos? El FBI se topó con algo que nunca esperaban debajo de la mansión de Ackman. ¿Pero qué significa este sorprendente descubrimiento? Deja tus pensamientos en los comentarios. No olvides darle me gusta y suscribirte para más misterios increíbles. Manténganse al tanto.